hacia el Comité Federal sobre la investidura. La dirección mantiene a Antonio Hernando como portavoz, sustituye a Óscar López e Irache García. Es lo más destacable de una gestora que intenta, supongo, apaciguar, imagino, pues pasar día a día y conseguir sacar adelante un partido histórico en el que todos confiamos y esperamos que salga adelante. Saludamos a José Antonio Pérez Tapias, exdiputado socialista, líder de Izquierda Socialista en su momento, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Señor Pérez Tapias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Ahora, en la tarjeta de visita, ¿qué priorizaría usted? ¿Decano de la Facultad de Filosofía? Bueno, depende del interlocutor, ¿no? En este caso, y hablando de lo que previsiblemente vamos a hablar, pues miembro del Comité Federal del Partido Socialista. Sin duda creo que es lo pertinente, ¿no? Presentarse así en estos momentos. Aunque es verdad que en mi vida académica, pues ejerzo en estos momentos esa responsabilidad, decano de Filosofía y Letras. Digamos que ahora en lo que está en la gestora, y supongo que muchos socialistas de pro, es en intentar recoser o tejer un poco las heridas, ¿no? ¿O no? Sí, eso es lo que es obligado decir y es obligado a hacer. Pero la verdad es una tarea difícil. La recomposición de este cuadro, tal como ha quedado desdibujado, no es nada fácil. Y por otra parte, claro, hay quienes se ofrecen para coser y tejer cuando no hace mucho pues han estado en la tarea contraria, ¿no? No es creíble a veces cuando esas declaraciones vienen de determinadas personas que ejercen ciertas responsabilidades. Lo suyo sería ahora intentar decir a todos, frenemos un poquito, dejemos el Twitter por unos días y centrémonos en arreglar el partido. Pregunto. Sí, lo que pasa es que esas cuestiones tienen su recorrido y claro, el espacio público está ahora mismo también muy diversificado, muy distintos cauces, y el debate pues transcurre por todos esos derroteros. Máxime cuando hay una situación que tiene esto en un punto de difícil solución, y es que la gestora no está, ni mucho menos, por hacer una consulta a la militancia sobre un tema de la gravedad del tema que nos ocupa, qué hacer ante una posible investidura del señor Rajoy como candidato del Partido Popular. ¿Abstención o no abstención? Y eso, claro, el reverso es que ocurre con las elecciones que pudieran plantearse. Bueno, son cuestiones de tal calado que muchos pensamos que debe resolverse con una consulta a la militancia. El mismo Comité Federal pues ha quedado en una situación pues muy delicada para solo en su ámbito resolver esto, aunque, en fin, estatutariamente tiene toda su legitimidad. Pero dada la crisis en que estamos, la imagen pública, la necesidad de resolver esto con el mayor respaldo posible, bueno, pues una consulta a la militancia pensamos que sería lo adecuado. Claro que si ponen la fecha del comité tan tardía que no hay lugar, pues está resuelto. La consulta a la militancia tiene que ser en pureza explicar bien qué puede pasar, es decir, en el caso de decir abstenernos para que gobierne Rajoy, para nosotros reorganizarnos y hacer un congreso como Dios manda y en 2 años poder intentar tumbarle. ¿Esa sería la pregunta, aunque sea muy larga, o cuál sería el espíritu de esa pregunta? No, la pregunta tiene que ser clara, concisa y que dé lugar a una respuesta inequívoca. Claro que en esa hipótesis vamos a ponernos en la tesitura de que hubiera esa consulta. Pues claro, en torno a la pregunta, las posiciones que tienen que quedar muy definidas, ¿no? ¿Considera usted que el Partido Socialista debe abstenerse para dar paso a un gobierno del Partido Popular? Bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? Y en función de la pregunta que se haga, pues las posiciones políticas tienen que dar cuenta en el debate interno del Partido Socialista de las consecuencias que se derivan de que la respuesta fuera una u otra. Claro, entiendo que todos los militantes saben cuáles son las consecuencias de una y otra. Ahora mismo, tener un candidato para unas terceras elecciones sería complicado. Ahora mismo, dejar gobernar a Rajoy también les haría perder mucho favor, seguro, de muchas personas socialistas. Habría que sopesar qué es lo mejor o qué es lo peor, o qué es lo menos malo, y explicarlo bien explicado, ¿no? Aunque eso sería otro debate igual. Claro, por supuesto, estamos en un momento donde el dilema es endiablado, porque como tal dilema las dos salidas son negativas, ¿no? Pero o las dos tienen componentes negativos. Claro, quienes seguimos pensando que hay que negarse a una abstención que diera paso a un gobierno del Partido Popular,
pues ya que se ha bloqueado la salida de intentar un pacto parlamentario sobre el que se sostuviera un gobierno alternativo, pues queda ir a unas terceras elecciones. Esa es la cuestión. Claro, algunos dicen que las terceras elecciones serían la catástrofe. Otros pensamos que la catástrofe va a venir por apoyar a un gobierno del Partido Popular, aunque sea mediante la forma pasiva de una abstención. En fin, el Partido Socialista, en esa hipótesis que, tal como se ven venir las cosas, en las que se da como factible, pues el Partido Socialista pagará una fuerte factura, y no solo en términos electorales, sino en términos ideológicos y de posicionamientos políticos en el tiempo que resta. Si este día 31, que teóricamente dicen que podría ser el segundo debate de investidura, dicen no a Rajoy, ¿cuál sería para usted el candidato óptimo o el que les conseguiría o el que les daría más votos? Bueno, ahí... En caso de unas terceras elecciones, disculpe. Claro, en este caso de terceras elecciones habría que realizar primarias y abrir, por tanto, el tiempo para presentar candidaturas. No me atrevo a decir cuál sería el óptimo o la óptima, porque la situación es sumamente complicada. Además, estamos en un momento donde lo que se deriva del último Comité Federal nos ha dejado en peor situación de la que estábamos, ¿no? Porque de haber salido para adelante algunas de las propuestas que en ese comité se barajaban, bueno, pues habíamos tenido cierto espacio, cierto tiempo para ir resolviendo este tipo de cosas. Ahora es verdad que el partido no tiene un liderazgo, no tiene una candidatura con la que pueda concurrir de inmediato a unas elecciones, y habría que resolverlo, bueno, pues de la manera que estatutariamente se puede hacer, y naturalmente pues tratando de acelerar el paso para recomponer no solo la figura y la candidatura de quien se presentara, sino las posiciones del Partido Socialista para presentarse ante la ciudadanía. Señor Pérez Tapias, usted, dado el caso, asumiría el riesgo, que es un riesgo importante, es un trabajo ímprobo, de decir, venga, me postulo e intento yo encabezar esa candidatura para conseguir una victoria? Mire, es verdad que esa cuestión se plantea ahora en muchos diálogos, entrevistas, etcétera, bueno, por cierta presencia en los medios y en el debate público que tengo, pero no estoy en ello, ni mucho menos. Yo me presenté como candidato en la vez anterior, concurriendo con Pedro Sánchez y Eduardo Madina en aquel proceso de primarias. Fue una decisión personal, por supuesto, pero acompañada y con otros muchos compañeros y compañeras, que respondía no solo a un momento, sino a lo que entonces pensamos que era un proyecto que había que defender en el seno del partido. Ahora mismo no se presentan esas circunstancias que entonces me rodearon, ¿no? Si se lo pidiera alguien con fuerza en el partido, con peso, ¿qué diría usted? Bueno, creo que eso entra en las hipótesis ficción que nos podemos plantear. Hoy en día todo puede ocurrir, don José Antonio. No. En fin, mis tareas académicas me ocupan lo suficiente, y además mi papel en el partido y mis posiciones en el debate, pues no creo que respondieran a lo que determinados sectores pudieran pensar de que fuera una candidatura adecuada, sinceramente. Aquí en Radio Internacional hemos debatido con muchos de varias formaciones, lógicamente también del PSOE, sobre estos aspectos, y una conclusión a la que he llegado después de escuchar a muchos es, yo no sé si en el meollo de la cuestión estaría la cuestión catalana y por tanto el PSC. Algunos han llegado a decir incluso que había riesgo de desaparición del PSC según cómo acabara el PSOE. ¿Usted lo ve tan grave? Lo que es cierto es que en todo este proceso hay dos cuestiones que están pesando desde el principio, porque claro, todo este desenlace en esa rebelión antidemocrática, esa conjura o ese golpe contra Pedro Sánchez y su ejecutiva, pues no viene de una noche de antes, eso tiene todo un largo recorrido desde atrás. Y entonces pues se bloquearon en su día ciertas salidas para pactar con Podemos por la izquierda, y también para buscar pactos con fuerzas nacionalistas, es decir, estaba pesando la cuestión catalana, sin duda. O dicho de otra manera, no había una posición clara acerca de por dónde apuntar para resolver la crisis institucional del Estado. Yo creo que eso es un déficit político que en el Partido Socialista hay que aclarar cuanto antes si queremos hablar de manera creíble sobre federalismo, y algunos pensamos que de federalismo plurinacional. Si eso no lo resolvemos, pues el Partido Socialista de Cataluña está ciertamente en una posición difícil para presentarse y hacer valer sus propuestas en el mismo espacio político catalán. Por lo tanto, es verdad que ambas cuestiones están correlacionadas, y si se siguen manteniendo determinadas posturas, pues es probable que, bueno, por lo pronto están diciendo los socialistas de Cataluña
que no darían paso a gobierno de Rajoy mediante una abstención. Con lo cual, claro, la divergencia puede ser muy fuerte. Y claro, los dos caladeros importantes de votos del PSOE, Andalucía y Cataluña, si se pierde en ese caladero de Cataluña puede ser dramático, sobre todo para el PSC. ¿Cómo defiendes allí ciertas posturas, no? Efectivamente, es dramático y si no se mantienen determinadas posiciones que se puedan hacer valer en el debate político de una manera razonable y consistente, pues claro, el espacio se va achicando y eso repercute no solo en los compañeros y compañeras del socialismo catalán, sino en el resto del Estado. Sabemos que, como bien ha dicho, que el Partido Socialista, para obtener un caudal suficiente de votos que propicie una mayoría fuerte, pues necesita ese respaldo desde Cataluña y también desde Andalucía. Y hoy por hoy pues estamos viendo que eso se debilita sobremanera, ¿no? Por lo tanto, no solo por cuestiones electorales, sino al fin y al cabo por cómo resolver la crisis grave que tiene nuestro Estado para, digamos, garantizar en un largo plazo, en un futuro que tenemos por delante, su cohesión y unidad. Y no puede ser mediante el inmovilismo que representa al respecto el Partido Popular. Estamos viendo que por ahí pues se bloquean todas las salidas. ¿Y cómo hacer frente a las alternativas que presentan los independentistas? Pues haciendo valer una posición federalista plurinacional que resuelva la cuestión de las naciones en el Estado español, y por ahí los socialistas catalanes que se van pronunciando al respecto de manera explícita tendrían también unas perspectivas de futuro que necesitan urgentemente. ¿Qué hubiera dicho hoy usted a Puigdemont si hubiera estado en esa mesa esta mañana en Madrid y le hubieran dicho, pregunte usted, ¿cómo le hubiera respondido a la opción de queremos negociar fecha y temática del referéndum con el Estado central? Bueno, pues yo le hubiera dicho a Puigdemont lo que venimos diciendo algunos, y yo lo he hecho de manera explícita, en fin, cuando he tenido ocasión en los órganos del partido, también en conferencias, en publicaciones, en libros, cabe plantear un referéndum consultivo desde la legalidad que permite nuestro ordenamiento constitucional, como ya planteó Rubio Llorente en su día. Y claro, ¿qué hay que hacer desde mi punto de vista? Pues bueno, tendría que aceptar que un referéndum consultivo para ver cómo se va solucionando esta crisis del Estado, en su caso desde el punto de vista de Cataluña, la relación de Cataluña con el Estado español, pues hay que hacer un referéndum consultivo que no hay que identificar ni asimilar con un referéndum de autodeterminación. Distingamos ambas cosas. Un referéndum consultivo además no tiene por qué ser con dos respuestas sí o no, sino que puede ser con distintas posibilidades, pongamos 3, y que la ciudadanía se decante expresando mediante esa consulta sus preferencias. Con lo cual, además, pues unos y otros todos tendríamos pues una expresión clara de por dónde puede ir lo que a algunos nos interesa, que es una reforma constitucional que nos permita salir de este atolladero. Estoy leyendo ahora mismo un confidencial del Confidencial Digital que afirma que Pedro Sánchez tenía ya el sí de Pablo Iglesias, de OMS, Convergencia, y de Junqueras, Esquerra Republicana, para ser presidente del gobierno. Daba por hecho que con el PNV se podía pactar y solo faltaba Ciudadanos. Pregunto, si eso se hubiera producido ahora o se hubiera adelantado el juicio de la Gürtel, que hubiera puesto en plano de nuevo el asunto gravísimo de la corrupción del PP, ¿era factible? ¿Era viable? ¿Hemos perdido el tiempo? ¿Ha pasado algo raro ahí? Bueno, yo creo que esa era una posibilidad factible, aunque tal como aparece recogido en el medio que usted cita, me parece que en fin, que se da por demasiado hecho lo que podría estar en fase de tentativa o avanzándose por ahí, pero sin duda yo creo que el hecho de que Pedro Sánchez estuviera intentando avanzar en esa dirección ha sido uno de los motivos que ha desencadenado, bueno, pues el movimiento que ha habido contra él, con unas presiones fortísimas desde dentro y desde fuera, y que dentro han encontrado pues los instrumentos personales y estatutarios, abusando de los estatutos desde mi punto de vista, para llevar adelante la operación que le ha descabalgado, ¿no? Pero creo que hemos perdido todos, porque esa era una posibilidad que podía ser muy fructífera, bueno, lo cual no suponía hacer cesiones que no se debieran hacer frente a los independentistas, pero sí contar con fuerzas nacionalistas, como en otros casos se ha contado, estableciendo las prioridades para un programa de gobierno que no supone que tengan que recogerse todas las expectativas de cada una de las fuerzas en el largo plazo, ¿no? Por lo tanto, por ahí se podía transitar, sin duda,
aunque todos sabíamos que estaba difícil que Ciudadanos se sumara a ese posible pacto para una mayoría de gobierno. Si en lugar de Pablo Iglesias en el Parlamento utilizar el mensaje de la cal viva hubiera sido más posibilista, ¿podía haberse llevado a cabo en ese primer intento de Pedro Sánchez? Es decir, ¿se sienten ustedes engañados o estafados por Pablo Iglesias y Podemos? Pablo Iglesias, concretamente, como líder de Podemos, y por consiguiente Podemos, pues es verdad que en la fase a la que hacemos referencia, es decir, antes de la convocatoria del 26 de junio, sí, pues tuvieron sobreactuaciones y maneras de expresar sus planteamientos políticos que no ayudaron mucho, francamente. Pero también hay que decir, la verdad, que por parte del Partido Socialista la resolución del Comité Federal del 28 de diciembre tampoco daba facilidades para negociar con Podemos, porque se establecía la imposibilidad de negociar con partidos que defendieran enfoques secesionistas o propusieran un referéndum, claro, dando a entender que Podemos estaba entre ellos, ¿no? Lo cual ni era ni es verdad, ¿no? Por lo tanto, ha habido ahí un juego de engaño, de manifestaciones excesivas que no facilitó para nada las cosas. Pienso que debíamos haber aprendido antes y haber evitado pues todas esas presiones que a la vista han perjudicado para presentar una alternativa consistente que nos hubiera, en fin, permitido, sin duda, avanzar en direcciones distintas a las que nos podemos ver ahora transitando, ¿no? O sea, mi tesis, escuchándolo a usted, más allá de los nombres de cada uno de los que votó ciertas cosas en el PSOE, es que el propio Partido Socialista, imponiéndose unos límites muy estrechos, frustró la opción de gobernar, ¿no? Pues yo creo que sí, lo cual quiere decir que además, cuando se ha sostenido de manera tan enfática, no es no, y no a Rajoy, no a algún gobierno del Partido Popular, no también a una abstención, y muchos pensamos que era coherente y con sólidas razones, pues parece que en parte de los órganos o de las personas dirigentes del Partido Socialista, aquello se tomaba como una cuestión tacticista, esperando que en algún momento, si hubiera que tomar la decisión de la abstención, pues asumiera y el secretario general, digamos, como se dice coloquialmente, se quemara, dando paso a ella, ¿no? Por lo tanto, aquí no se ha jugado con la suficiente claridad y coherencia y coordinación en todo esto, porque además en determinado momento el no a un gobierno del Partido Popular había que transformarlo en un sí a un gobierno alternativo, y es ahí donde al mismo secretario general se le ataba de pies y manos y quedaba en una posición realmente difícil para avanzar en una negociación que hiciera posible esa alternativa. O sea, pues siguiendo un poquito a su materia, filosofía y letras, los números igual daban o no, pero hacía falta tal vez más manejo de filosofía y letras dentro del seno del partido para haber salido adelante, ¿no? Pues sí, digámoslo así, y ya que hablamos también de letras y de todo ello, las palabras también las carga el diablo, sí, ¿no? Sin duda, y el lenguaje que se ha empleado muchas veces por las distintas partes en el seno de una izquierda que es plural, y eso hay que asumirlo, pues en vez de facilitar la comunicación, el entendimiento desde las legítimas diferencias de cada una de las fuerzas políticas y de los respectivos líderes, el lenguaje, claro, cuando adopta ya pues ciertos perfiles y es un lenguaje grueso, pues no facilita ni mucho menos la aproximación, el entendimiento y el conjuntar, pues eso, distintas posturas en aras de una alternativa que la ciudadanía y nuestros respectivos votantes estaban esperando, sin duda, y ahí hemos defraudado a la ciudadanía, a nuestros votantes y, en sentido amplio, a la sociedad española. José Antonio Pérez Tapias, ha sido un placer hablar con usted una vez más. Gracias, hasta la próxima. Nada, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. 7:21, vamos con la información de servicios, empezamos por el tráfico.